Muy buenas tardes a todos, chicos y chicas, adolescentes y jóvenes. Damos gracias a Dios primeramente por permitirnos nuevamente estar aquí y damos la bienvenida a todos a Ni Falta, ¿verdad? Y también a los que se conectan allá por medio de Facebook. Agradecemos a Dios y pues bueno, vamos a recibir la palabra de Dios que hoy tiene Dios para nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración primeramente para que pues sea puesto este tiempo en manos de Dios y podamos prestar toda la atención debida, ¿verdad? Has tenido para con nosotros, Señor, en tu buena bondad. Nos has mostrado, Señor, tu benevolencia, tu bondad, y cada vez, Señor, es más para con aquellos, Señor, que creen y obedecen, porque podemos ver con claridad todas las maravillas que tú haces. Podemos ver con claridad, Señor, cómo tú obras de maneras preciosas, de maneras grandes y maravillosas, porque podemos ver quién eres tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo que obra a través de tu palabra, y que podemos ser, Señor, no solamente consolados, sino redarguidos, corregidos y guiados por tu verdad. Creemos que tu palabra en este día, en esta tarde, Señor, la guardamos en nuestros corazones, sabiendo que el corazón para ti es la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y nuestra voluntad, Señor. Pedimos que tu palabra sea guardada ahí. Para eso necesitamos, Señor, despojarnos de todo pensamiento que no viene de ti. Y en este momento, Señor, hacemos a un lado toda preocupación, toda ansiedad, todo pensamiento que tengamos, que incluso sentimiento o emoción que podamos estar sintiendo en estos momentos a causa de un problema familiar, a causa de una situación con los hermanos, a causa de una situación con los compañeros de la escuela o con alguna otra persona, Señor, que hemos sido ofendidos o hemos ofendido incluso. Te pedimos, Señor, perdón y apartamos de nosotros también, Señor, todo aquello que nos pueda impedir recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que aclares nuestras mentes con tu palabra, que podamos ver la luz, el entendimiento de Jesús, el verbo de vida en nuestras vidas, que se revela en nuestros corazones, Señor, en esta tarde, y que seas tú glorificado sobre todas las generaciones, Señor, que tú, Señor, seas glorificado. Ese es nuestro deseo y ese es el deseo del Padre, es el deseo del Hijo y del Espíritu Santo, que seamos, Señor, gloria para ti, que tú seas, Señor, en nosotros y nosotros en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, pues es gratificante, la verdad, tener cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, una relación con Dios, es gratificante de verdad poder descansar en Él. ¿Cuántos han experimentado eso, chicos? Y si no, pues para eso estamos aquí, para aprender a tener una relación con Dios y experimentar lo gratificante que es tener un descanso en Él. A veces nosotros venimos con muchas preocupaciones, con muchas ocupaciones, ¿verdad? Y muchas veces eso no nos deja, ¿verdad? No nos permite, a veces, o esas distracciones no nos permite centrarnos en oír la voz de Dios. Y la voz de Dios es la palabra, ¿verdad? A través de la palabra es donde oímos la voz de Dios. Es donde vamos a aprender a conocer a quién, Ángel. ¿A quién vamos a conocer? A través de la palabra de Dios. A Dios mismo, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, ese deseo en nuestro corazón, y aunque no lo tengamos, chicos, ¿qué creen? Cuando a veces no tenemos ni el deseo de acercarnos a Él, pero estamos dispuestos a oír su palabra, la misma palabra va produciendo en nosotros. Acuérdense que la palabra es espíritu, ¿sí? Y es vida, y llega al espíritu. ¿verdad? No va a llegar a nuestra alma nada más, sino va a llegar al espíritu. Y cuando entonces el espíritu que es dado por Dios y su palabra es viva, entonces van a fundirse de tal manera que vamos a poder
surgir de nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, a través de su palabra. Y ese es el motivo del cual nosotros estamos aquí, para aprender su palabra. ¿Ok? Entonces nos quedamos en Juan 3:6. Vamos ahí a tu Biblia. Hace 8 días vimos la primera parte de el nacer de nuevo. Vimos nada más una parte, pero hoy vamos a ver la parte segunda. Y todavía tenemos otra parte tercera, pero bueno, hoy vamos a ver la segunda, ¿sí? Versículo 6. Juan o San Juan 3, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer desde el 1 para retomar, ¿verdad? Bueno, ¿todos traen Biblia? Creo que sí, ¿verdad? Nadie no trae Biblia. Yo era porque no han olvidado de su Biblia. Hablé como muy del norte. Sí se me salió, ¿verdad? Bueno, no soy del norte, soy del sur. Pero, ok, a ver, ¿quién le hace falta Biblia? Hermano, 1, 2, 3, 4. Ok, entonces aquí 2 y aquí 1. ¿Verdad? Si tienes Biblia. Ok, ahorita con nuestro amigo, ¿me dices tu nombre? Josué, gracias. Con Josué, por favor, y Nati, con Ángel y Alexa, ¿tampoco traes? Ok, ahí nos hace falta una por ahí. Sí, y con el celular, ¿verdad? Ok, gracias, Cristian. Entonces, Alexa y Abby, por favor, con esta Biblia, ¿vale? Bueno, entonces ya todos tenemos Biblia o ya tenemos con quien compartir Biblia, ¿ok? Entonces, vamos a ir a Juan o a San Juan capítulo 3 y vamos a ver desde el 1 como un recordatorio, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Dice, había un hombre, ¿sí? Empieza así, con un cuento, ¿verdad? Con una historia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Como que siento que estoy levantando mucho la voz, así que voy a moderar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, dice, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si usted está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no que se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Aquí ya empieza, como que empezamos a hacer un poquito la otra parte que venimos, que es el Juan 3:16. Ahorita nos vamos a quedar hasta el 15, ¿ok? Bueno, regresamos al 6. Para no adelantarme, vamos al 6, donde nos dice, y respondió Jesús en el 5, ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Y vamos con el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Alguien no entiende esto? ¿Alguien le está hablando así como que
Dicen por ahí los chicos, ¿eran chino? Que no entiendo nada, ¿verdad? No, ¿o sí? Vamos a ver, ¿no? Cuando habla de nacido de la carne, ¿a qué se está refiriendo? A ver, ¿quién me dice? No todos para que pues escuchemos, ¿no? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se estará refiriendo, ahí? La escritura. Acuérdense que Jesús está enseñando ¿a quién? A Nicodemo, y le está diciendo, ¿verdad? Sobre el nacer de nuevo. Pero ¿qué le está refiriendo cuando le dice que lo que es nacido de la carne, carne es? Lo que es nacido del espíritu, pues espíritu es. ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí lo logramos comprender? ¿No? Se está buscando el reino de Dios, ¿no? Por ahí va. Exacto. Miren, ¿cómo vamos a ir ampliando nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra? Pues en cuanto más palabra, ¿verdad? Nosotros estudiemos y leamos, vamos a poder armar el rompecabezas. Yo siempre digo porque es como armar un rompecabezas. Entonces, cuando tú lees un versículo en la Biblia al azar, no con eso ya entendiste, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Ni conociste quién es Él, ¿no? Necesitas leer toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que vamos a ir uniendo, ¿verdad? Este conocimiento de Dios y entendimiento en la medida que nosotros vamos recibiendo su palabra cada vez y podemos ampliar, ¿verdad? Y podemos incluso armar ese rompecabezas y decir, Dios dijo esto y esto y esto y esto. Así que no se preocupen, es poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero ya empezaron bien con estar recibiendo ahorita la palabra, ¿ok? Entonces, cuando está hablando de lo que es nacido de la carne, carne es, nos refiere mucho, y aquí podemos parafrasear con nuestras propias palabras, ¿verdad? Y decir, nacido de carne. ¿Un bebé es nacido de carne? Sí, ¿verdad? Y entonces ya nos vamos al nacimiento de un bebé, ¿se dan cuenta? Y ahí vamos ampliando, ¿verdad? Ahí vamos ampliando sin salirnos del punto, pero estamos ampliando. Nacido de carne. Un bebé es carne, ¿verdad? Pero también es espíritu y es alma, ¿verdad que sí? Pero entonces Jesús, ahí vamos a entrar a la otra parte, ¿verdad? Si el hombre es nacido de carne, Jesús es nacido ¿de qué? De espíritu, y también fue de carne, pero principalmente ¿de qué? De espíritu, ¿verdad? Porque dice que María quedó embarazada ¿por quién? Por el Espíritu ¿qué? Santo. Y eso significa que fue su embarazo espiritual. No fue un embarazo natural como lo tienen todas las mujeres nacidas de carne, ¿sale? Entonces aquí es donde entra la explicación. Entonces cuando le está diciendo que lo que es, o sea, le está diciendo, mira Nicodemo, no puedes regresar al vientre de tu mamá, ¿verdad? Y volver a salir, y eso no te estoy pidiendo, ¿verdad? O sea, le está diciendo de nosotros, eso no te estoy pidiendo, sino que te estoy diciendo que necesitas nacer, ya naciste de carne, o sea, ya te trajo tu mamá a este mundo, ¿verdad? Eres un hombre. Yo creo que Nicodemo era viejo o era joven, ¿cómo ven? Viejo, ¿no? ¿Verdad? Porque habla de un hombre ya de tiempo, letrado, ya era un hombre maduro o adulto. Entonces, ahí pues dice, tú ya estás, ya naciste, pero ahora lo que yo te estoy diciendo es que nazcas del Espíritu, es decir, de nuevo, un nacer espiritual. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es ese nacer espiritual? Jesús aquí le enseña a Nicodemo lo que es el nuevo nacimiento. Acordémonos que Nicodemo era fariseo y confiaba en la ley, pero eso no lo salvaba, ¿sabe? Eso no lo salvaba, no le daba vida eterna. Nadie puede ganarse la salvación por obras, ¿verdad que no? Por muy bueno que nos portemos, o muy bien que nos portemos, ¿verdad? No podemos ganarnos la salvación. La salvación no se gana por las obras que hagamos buenas, ¿verdad? Sino por la fe. ¿En quién? En el sacrificio de Jesús, ¿verdad?
en creer en el sacrificio de Jesús, que perdona que mis pecados, ¿verdad? Que borra mis pecados, que lava mis pecados. Fíjense, hasta lo dice como lavar, ¿verdad? Entonces lava, limpia totalmente mis pecados. Entonces es el único que puede salvar mi alma, porque mi alma es pecadora, ¿verdad que sí? Nuestra alma es pecadora, nuestra alma peca contra Dios, transgrede los mandamientos, las ordenanzas de Dios y va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que le estaba refiriendo Jesús, ¿sí? En el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Se maravillaba Nicodemo ciertamente, pero porque vemos cómo él estaba comprendiendo en su límite, ¿verdad? Como humano. Un humano tiene límite, ¿sí? Tenemos un límite. No alcanzamos a entender lo que es espiritual hasta que somos espirituales. Ajá. Cuando ya eres espiritual empiezas a entender lo espiritual, pero cuando eres todavía terrenal y no has llegado a este nacer de espiritual no comprendes. Ay, ¿cómo será eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo y es muy sencillo, tú te das cuenta en tu diario vivir. ¿Cómo yo sé que como ser natural no veo o no alcanzo a comprender? Por ejemplo, hay veces que te ha pasado de que te ofende tu hermano o tu hermana, ¿no? Y de momento tú eres defensa y tú si eres terrenal todavía, tú vas a aceptar o te vas a sentir mal, ¿sí? Y entonces no solo te vas a sentir mal, vas a querer desquitarte o vas a querer hacer y actuar de una manera pues igual o peor, ¿sale? Entonces ahí solamente súbete al micro, de verdad, y roza a alguien así y ya siente que ya lo ofendiste o ya lo hiciste, ¿verdad? Entonces la verdad es que estamos viviendo tiempos así bien, pues en esa naturaleza, ¿verdad? Con más potencia. Entonces, el plano natural y animal, ¿verdad? No es el plano al cual nosotros tendríamos que quedarnos, no, sino que el plano espiritual. Ahora, ¿cómo te das cuenta tú, joven? Porque ahorita ya con este ejemplo ya te diste cuenta, ¿verdad? De cómo es que tú a veces dices, uy, creo que sigo en ese plano natural porque todavía se la estoy guardando a mi hermano y a mi hermana, ¿verdad? Ahí lo tengo preparadito todavía. Entonces, si sigues con eso, pues todavía estás en ese plano, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver el otro plano, el plano espiritual. ¿Cómo sé que tú o cómo tú te das cuenta que estás en el plano espiritual en tu diario vivir? Bueno, porque ¿qué resulta? Que hay veces que te enteras, ¿verdad?, de que tu papá o tu mamá le hizo algo a tu papá y a tu mamá. Vamos a suponer papá o mamá, ¿no? Y entonces la mamá te dice a ti, es que tu papá esto. Ya te sacó, ¿verdad? Todas las... Y entonces, nuestro plano, ¿verdad?, espiritual, ¿cómo me sé que me doy cuenta? Porque voy a saber separar. A ver, esa situación es tú y mi papá, ¿verdad? Yo no entro ahí. Así que lo que puedo hacer por ustedes es orar. Es más, ¿quieres que oremos? De una vez ahorita, ¿verdad? Y aprovechas para orar por tu mamá y por tu papá. Eso es andar en el plano espiritual, ¿sale? Pero si yo ando en el plano natural, animal, pues hasta le voy a decir, ya no le hables, es mal, mamá, papá, sepárate de ella, vámonos, lejos. Ah, ya hasta le propones, y todavía le propones que hagan trato, ¿no? Entonces, ahí estamos tomando el papel que no nos toca y que no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿ven qué sencillo es darnos cuenta si estamos en la parte como Nicodemo o estamos en la parte que Jesús quería llevar a Nicodemo, que es la parte? Entonces ahí puedes deducir y darte cuenta si esto va a ir a peor o va a ir a mejoras, ¿no? Entre comillas. Entonces, a raíz de todo eso, tú te puedes dar cuenta y decir, oh no, como que esto
esto no va a mejorar, como dice. Entonces, yo tengo de dos, ¿verdad? Resentirme, enojarme con todo lo que pase, frustrarme, porque resulta que vino una pandemia, pero como después empezamos las cosas normales y después otra vez pasó otra situación, a lo mejor supongamos que venga un hambre ahora, ¿no? Un terremoto, y dices, y entonces no te dejas hacer tus planes. Tú tienes planes, tienes proyectos y de momento se trunca. Tú tienes de dos. Amargarte por eso y decir, no, yo ya me suicido porque la verdad es que ya que hago aquí. Así piensan muchos. Pero si tú estás en el plano espiritual, ¿qué crees que va a pasar? Vas a saber surfear eso. Vas a saber ubicar y vas a decir, no, pues yo sé que el Señor tiene promesas, Jesús tiene promesas y Jesús prometió guardarme de todo mal. ¿Cierto o no? ¿Quién sabe esa promesa? Él prometió guardarnos de todo mal. Pero ¿cuándo? Cuando estamos bajo su ¿qué? Bajo su autoridad, bajo su protección, bajo su cuidado. Y entonces, ¿qué crees? Que aunque pasen las cosas difíciles, tú siempre vas a ir al refugio, ¿verdad? Que es Cristo. Y siempre vas a ir a refugiarte con Él y le vas a decir, Señor, cambiaron los planes, dime ahora qué sigue, ¿verdad? Y le vas a decir, yo te voy a decir, ¿qué crees? Ya no es la carrera que querías estudiar, porque ya se va a poner feo por ese lado y ya no te va a convenir. Y entonces tú tienes que ser sensible, porque no te puedes aferrar a algo en la vida. Hay gente adulta, date cuenta, gente adulta que se aferró a un trabajo de Termes, por ejemplo, o de alguna empresa segura, según, y cuando se vino abajo todo eso, quedaron frustrados. Entonces en la vida no puedes quedar tú seguro de nada de aquí, porque todo se va a caer. Entonces, pero cuando tú tienes tu confianza en Jesús, ¿verdad? Y dependes de Él, ¿qué crees? Vas a ir con Él y Él te va a saber qué decir. ¿Qué crees? Ahorita ponte un huerto en tu casa y pon arbolitos y empieza a producir, porque de ahí viene una escasez y tú vas a ser un proveedor y le vas a vender a los demás. Y vas a obtener y no vas a perder. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, entonces Dios nos va a ir ayudando. Pero si nosotros nos aferramos a lo natural, ¿verdad? Es de no, a ver, yo para esto estudié, ¿verdad? Pero que ustedes todavía no acaban una carrera, ¿no? Pero bueno, hay que si se puede aferrar a eso, ¿verdad? Pero tenemos que, el espiritual va a ver como Dios quiere que vea, el natural se puede aferrar. Miren, acuérdense, tenemos cuántas prioridades, 5, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál es la primera? ¿Quién me dice? ¿La área qué? Espiritual. Después, la área personal o familiar. Ajá. Luego, el área laboral o escolar. ¿Vale? Ahí dependiendo quién esté en esa. Y luego, el área ministerial o de servicio en la congregación o afuera puede servir también. Y la social, la área social, ¿verdad? La relación que tienes afuera. Bueno, esas áreas de nuestra vida, chicos, que hemos estado viniendo trabajando, ¿qué tenemos que hacer? Identificar cada una de ellas para que podamos estar trabajando en ellas con los principios de Dios. Y entonces nuestra vida vaya equilibrándose, ¿verdad? Entonces, en estas 5 áreas, ¿sí? La principal es la área que espiritual. ¿Por qué? Porque esta sostiene a todas estas. Si esta no está, estas están volteadas. No hay, pero si esta está, entonces las cosas van a ir en ese orden. Ahora, ¿por qué les hablo de esta área espiritual? Porque estamos hablando de ese nacimiento de nuevo. Es decir, un nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de mentalidad, es decir, una transformación, ¿sí? Una transformación. Más claro, lo que le sucede a un capullo, ¿verdad? Que se convierte al final en ¿qué? En una mariposa hermosa, ¿verdad? Porque ¿cuántos han visto las mariposas? Son muy bonitas, ¿verdad? Entonces, esas mariposas, bueno, hay excepciones, no les gustan algunas las mariposas, pero bueno, la transformación que sufre la mariposa para ser esa mariposa bonita
Ajá, es una transformación completa. Entonces, lo mismo pasa en el nacimiento de nuevo. ¿Sí? Para que tú, de tu naturaleza natural, que todavía te afecta, que tus papás les pasa esto, que tus compañeros, que el perro, que el gato, ¿no? Si todo eso todavía te afecta, estamos mucho en el plano natural todavía. Pero si nosotros ya estamos en el plano espiritual, vamos a comprender muchas cosas. Ya no te vas a dejar afectar tan fácil, sino ya vas a entender el por qué el perro, ¿verdad? Le pasó lo que le pasó, el por qué sucedió la situación en casa, ¿no? Con los papás. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando las cosas espirituales. Y las cosas espirituales hay entendimiento y hay claridad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y Jesús es la luz. Entonces siempre te va a dar el porqué de las cosas. Pero hay que buscarlo. ¿Ok? No es algo, es un tesoro. Pero ustedes saben, y lo saben a través de películas y de caricaturas, algunos, ¿verdad? Que los tesoros se tienen que buscar, ¿verdad? No se pueden encontrar tan fácil. Hay que buscarlos. Es decir, la palabra de Dios la tenemos que buscar constantemente, recibirla. A veces va a ser fatigante. Por ejemplo, aquí hay chicos que están en el instituto bíblico y de verdad es una bendición que tú estés en un instituto bíblico. Te voy a decir por qué. Porque te estás formando una disciplina, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita retomé y aparte de lo que yo estudio, estoy estudiando otras y yo veo cómo de verdad tiene un efecto constante. Es cansado porque a veces dices, ay, tengo que entregar esto, ¿verdad? Y tengo que echarle ganas pero estás captando el conocimiento, lo estás recibiendo, lo estás oyendo con entendimiento, te está llenando, te está alimentando. ¿Y qué va a hacer? Va a producir en ti acciones, reacciones conforme a la palabra. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver el fruto. ¿Sí? Puede ser muy agotador, muy cansado, pero es gratificante. Entonces los animo, quien quiera, quien pueda, estar en el Instituto Bíblico desde temprano los domingos. Solamente son los domingos y eso es, pues, es muy bueno porque lo podemos hacer, ¿verdad? Y aparte tener la escuela. Bueno, es sencillo, es más conocimiento de quién es Dios a través de su palabra. Regresemos a Juan, San Juan, capítulo 3, versículo 7. Y entonces Jesús sigue hablando con Nicodemo y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te asombres. Es decir, no tienes que entenderlo, sino creerlo. O no tienes que hacerte muchas preguntas ante eso, sino creer, ¿verdad? Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí, con los ejemplos que les di, esto queda muy ahí, adecuado. Porque, fíjense, aquí nos dice con otras palabras, pero te está diciendo que el viento, compara el viento como lo que es el nacer del Espíritu. ¿Quién es un nacido del Espíritu? Es como dice, como el viento, que sopla de donde quiere. Ajá, ¿quién sabe si en las mañanas el viento sopla, si soplara, a la izquierda o a la derecha? ¿Alguien lo sabe? ¿Se han preguntado eso? ¿En algún momento han investigado cuando el viento sopla, lo hace de izquierda a derecha? De arriba abajo. Ay, no, ahí sí, ¿no? No, de arriba abajo no trae sentido el viento de abajo, ¿verdad? Pero izquierda a derecha, ¿verdad que no? No sabemos que está haciendo viento, ¿cierto? Y que está soplando el viento, pero ¿de dónde viene? ¿Y a dónde va? Esta comparativa que hace Jesús es bien cierta. Lo mismo es con el que es nacido de Dios, es decir, nacido del Espíritu. No tiene, no se sabe, no es porque ande perdido y no sepa, no habla de esa parte. Habla de la parte de que en el Espíritu, somos libres. Han oído eso, ¿no? Que el Señor Jesús nos habla de que hay libertad, ¿verdad?
en su palabra, en la verdad. Entonces, en el espíritu somos libres. ¿Por qué? Porque mira, el espiritual no va a buscar pecar contra Dios. El espiritual va a amar, a pesar de que lo odian. El espiritual va a hacer siempre el bien, aunque le hagan mal. Por eso es que el espiritual es libre. Porque la libertad no se encuentra, jóvenes, en guardar rencor a alguien. Al contrario, te haces más esclavo, más preso. El día de mañana, tu vida, se hace más tensa, más dura, más áspera, porque estás guardando eso. Y tú crees que le estás haciendo mal a otro. Tú crees que el que se está retorciendo es el otro, ¿verdad? Con tu resentimiento. La realidad es que no es cierto. Quizás el otro ni le importa y está muy complacientemente, sino que tú te estás haciendo el daño. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, conocerán que el perdonar quitará el resentimiento, ¿verdad? Y es mejor solo su error. Y entonces lo va a dejar que voluntariamente, ¿verdad?, quiera decidir por dónde, por lo correcto, ¿verdad? Porque pues nadie puede obligar a nadie, ¿sí o no? Nadie puede obligar a nadie. A lo mejor te obligarán por un tiempo sometiéndote, ¿verdad? Pero después llega un momento en que se cansa uno y botas las cosas. Esa es la inercia del ser humano. A todos pasa. El problema es que cuando estás en eso puedes tomar malas decisiones, así que ten cuidado. Que en ese momento es mejor refugiarse en Dios para que Dios te ayude. Pero bueno, en ese momento que está pasando eso, ¿qué va a suceder? Que el Hijo, porque así es Dios con nosotros, nos dice el bien y el mal. Y dice, pero yo te sugiero que te vayas por el bien, ¿verdad? Tomes la bendición para que seas bendecido. Pero vean, no te obliga, te está diciendo, ok, estás tú en esta condición de pecado, está el camino y está el otro, ¿verdad? Y entonces, tú decides, pero yo te aconsejo. Eso es lo mismo que hace un padre o una madre en el espíritu. Hablando de una vida espiritual, nacida de nuevo, ha nacido de Dios y por eso busca honrar a Dios y busca trabajar con su vida. Ahora, ahí es donde vemos la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Espero que les haya quedado un poquito claro y esto se vive diario. Por eso es que es importante conocer la palabra para tener más sabiduría de Dios y evitar cometer errores. Nos quedamos en la parte donde dice el 24, dice, 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Es 1:26. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿De dónde venimos? De eso, de lo necio. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Aquí habla de la sabiduría humana y sabiduría de Dios. Por eso es que es gratificante estar en la sabiduría de Dios. Nosotros no convencemos a nadie, sino el Espíritu Santo es quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Lo único que hacemos es exponerles, ¿verdad?, la palabra, para que ustedes oigan y ustedes crean y ustedes den una respuesta, ¿verdad? Juan 3:12, 13 y 14. Con esto vamos finalizando esta parte 2. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿verdad?, ¿cómo creerán si os dirigere las celestiales? Porque no iba a tener entendimiento, no iban a comprender. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir,
solamente Nicodemo tenía que creer que Jesucristo era el Mesías. Eso es lo único que tenía que hacer Nicodemo. Y todavía le da una explicación más, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, aquí estoy aquí, pero es necesario que yo vaya a la cruz, que resucite, por eso se refiere levantado. ¿Para qué? Para que todos crean en que yo soy el sacrificio por sus pecados. ¿Ya comprendieron esa parte? O sea, por eso les dice, es que para ser levantado, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de él mismo. Jesús estaba hablando de él mismo, de ir a la cruz. De él estaba hablando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en ese momento le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo creo en ese sacrificio, por eso dice que fue levantado. ¿Quién no vio esa cruz en su tiempo? Bueno, en su tiempo, ese tiempo, ¿verdad? ¿Quién no habrá visto esa cruz con un hombre que no había pecado, que no había rasgos y rastro de ser ladrón, ni mentiroso, ni nada de eso? ¿Quién no puso la mirada ahí? Si se dice que cuando él muere, tembló la tierra, se oscureció, o sea, fue literal, sucedió, porque él era el Hijo de Dios. Él fue levantado, por eso dice, y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, visto en alto, que lo vieran, que él estaba haciendo el sacrificio por nuestros pecados. Y después el testimonio de la resurrección, de que él fue verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces, aquí vemos que es por medio de la fe, ¿sí? Es por medio de creer que Él es Cristo el Mesías, que Jesús es el Mesías, el que perdona nuestros pecados, chicos, el que salva nuestra alma de irse al infierno, ¿verdad? De perderse, de estar fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, entonces hay arrepentimiento, hay confianza del sacrificio de Jesús y hay un nacer de nuevo. Nosotros venimos a nacer de nuevo. ¿Se acuerdan del pasaje de Moisés cuando el pueblo lo muerden las culebras? ¿Alguien ha leído ese pasaje o lo ha visto en alguna película? Moisés levanta la vara y solo así, ¿verdad?, las culebras no mordían a los que estaban ahí. Pero si él bajaba la vara, las culebras mordían a los que estaban ahí. Esa era una representación de Cristo crucificado. El que creía y el que no creía. Lo mismo pasa hoy. Si tú crees en el sacrificio de Cristo, a ti se te han sido perdonados tus pecados. Pero si tú no crees en el Hijo de Dios como el que ha perdonado tus pecados, entonces tú no tienes, ¿verdad?, la gracia de Dios de que te haya perdonado tus pecados. ¿Pero por qué? Porque tú no crees. Entonces, así fue como este sacrificio, ¿verdad?, de Cristo, del Mesías, tenía que ser expuesto a Nicodemo. Nicodemo tenía que recibir, y más adelante vamos a ver que Nicodemo, ¿creen que fue salvo o no? Y me dicen a ti que sí. ¿Quién ya lo leyó? Pues sí, ¿qué creen? En la Biblia, Nicodemo recibe la vida eterna. Y él es parte de los discípulos que bajan a Jesús de la cruz. Entonces, nunca hay imposible, ¿verdad? Porque podemos haber dicho, pues era un fariseo, o sea, no creo, ¿verdad?, que hubiese creído.
Pues sí, chicos, sí creyó. Y por eso es que nosotros no podemos subestimar a nadie, ¿verdad? Sino que Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Te pido de favor que entiendes tu rostro y vamos a ver. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Reconocemos que tú eres la vida eterna. Así como dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú eres el sacrificio perfecto en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Porque nadie podía haber sido crucificado, sacrificado por nuestros pecados si no hubiese sido un hombre lleno de tu Espíritu y santo, limpio, sin pecado. Pero tú, Señor, fuiste voluntariamente por amor a esa cruz, a ese sacrificio que marcaría la vida de todos aquellos que hemos creído en ti y que nos ha dado no solo la vida eterna, que eso es todo para nuestra alma, sino aún la dicha de poderte disfrutar, Señor, en esta tierra, de poder tener una relación personal contigo, en donde podemos, Señor, ser consolados, ser restaurados, ser sanados, ser sabios, ser entendidos, y entonces ser librados de todo mal, porque este mundo entrará en juicio, porque así tu palabra lo ha dicho. Y nosotros, Señor, por tu gracia y misericordia, somos libres y somos perdonados, no porque merecíamos, sino por tu gracia y misericordia. Tuviste compasión de nosotros. Dale gracias ahí donde estás en tu lugar. Trae a tu memoria y a tu mente el sacrificio de Jesús. Y ahí lo que alcanzas a entender, lo que alcanzas a ver de Él, medita y dale gracias. Dale gracias por aquello que tú alcanzas a ver de Él. Gracias, Señor, porque todo ese dolor, pero toda esa obediencia que marcaste al obedecer a tu Padre y ir voluntariamente sabiendo todo lo que pasarías, lo hiciste por amor a mí. Señor, gracias. Gracias porque hoy puedo comprender tu palabra, hoy puedo entender que la gente peca porque no te conoce. Hoy puedo perdonar a mi madre, a mi padre, porque no saben lo que hacen, porque no te conocen. Si te conocieran, se comportarían como tú pides y te honrarían. Pero hoy yo te doy gracias porque los tengo y puedo aprender de ellos a no hacer lo mismo. Y por ello te doy gracias también, porque así puedo amar, porque ¿qué recompensa habría amando a los que me aman? Tú, Jesús, nos los enseñaste. Mayor recompensa habrá amando a los que no nos aman. Señor, que en esa obediencia podamos amar a nuestros padres a pesar de lo que ellos son y de lo que ellos han vivido. Si ellos no alcanzan a ver, nosotros queremos alcanzar a ver como tú ves, para entonces, Señor, poder ser una ayuda
y una bendición a la vida de ellos. Te rogamos y te pedimos, Señor, y que en un día tú los alcances y que un día te puedan conocer y que puedan ser salvas sus almas. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos por aquellos que nos han ofendido y que hemos sido ofendidos también. Hemos ofendido a otros, también te pedimos perdón, Señor, porque a veces no hemos medido nuestras palabras, no hemos medido nuestras actitudes y hemos ofendido a otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Pídele perdón si hay algo en lo que tú te tengas que arrepentir. Es un buen momento para pedirle perdón por aquello que tú sabes que tú has cometido contra él o contra alguien. Quizás sean malos pensamientos, quizás sean planes para hacer lo malo. Quizás sea que estés pensando en vengarte. Quizás sean pensamientos de irte, de escapar de tu realidad o de escapar de la situación en la que te encuentras. Pero nada de eso va a cambiar a la otra persona, ni tampoco te va a cambiar a ti. Al contrario, complicas más las cosas, porque ahora hay que ver de qué vas a comer, qué vas a vivir y qué vas a hacer. Pídele a Dios sabiduría y dile, Señor, ayúdame a no tomar decisiones que no están en tu voluntad. No quiero ser una más de la estadística, ¿verdad?, de este mundo que se pierde sin ti, que se van, que pasan peligros, que las matan o los ingresan a grupos delictivos a causa de nosotros hacer lo que según pensamos que está bien. En esa sabiduría humana que no tiene fruto, queremos andar en tu sabiduría y no la del hombre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Acompáñame también ahí en esa misma actitud a orar por las ofrendas, Jesús. Que el Señor multiplique las ofrendas para su obra. Amado Dios, damos gracias, también te pedimos por estas ofrendas que tú, Señor, permites que podamos dar nuestros padres el trabajo. Te pedimos por su trabajo, porque tú sigas proveyendo su trabajo, sigas multiplicando, Señor. Oramos por los que no tienen un trabajo, sus padres. También tú les proveas un trabajo, Señor. En tu tiempo y en tu buena voluntad, Señor, ellos aprendan lo que les estás queriendo enseñar a los papás de estos chicos. Y si aquí trabajan también, Señor, ayúdalos, bendícelos. Y si alguien está buscando trabajo también, Señor, como jóvenes, ayúdalos a encontrar el trabajo adecuado para no desequilibrar sus áreas de sus vidas y que ellos puedan, Señor, sostener sus necesidades si hay a quienes necesitan hacerlo. Te lo pedimos, Señor, y bendecimos, Señor, y que tú multipliques grandemente estas ofrendas para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mientras voy a pasar el ofrendero de este lado, hacia allá, se va, voy hablándoles de algo que subí al grupo, pero quiero saber quiénes no están en el grupo, porque me parece que... sí, perdón. Bueno, nos despedimos de los que están conectados con nosotros en Facebook. Dios les bendiga.